Estás escuchando Diálogo Sapiencia, el diálogo de la sabiduría. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Diálogo Sapiencia, el diálogo de la sabiduría. Los saluda su amigo Jerry Sierra desde Chihuahua, Chihuahua, y me acompaña mi querida amiga Montse Rojano. ¿Cómo estás? Hola Jerry, muy bien, en otro lunes más. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues nada, hoy trajimos a una compañera y una profesional experta en un tema que creo que es la primera vez que vamos a hablar de él. Entonces va a estar muy, muy interesante. Así Ella es es. Lurey. Y, ¿cómo estás, Lurey? Hola, Mon, hola Jerry, súper bien. ¿Y ustedes? Bueno, pues he estado viendo un poquito los temas que han trabajado y creo que hoy vamos a trabajar un tema como muy cool, novedoso. Bueno, en realidad no es nuevo, pero es como importante por ahí darle difusioncilla. Claro. Lurey es lingüista. Ella estudió en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Entonces, pues nada, aquí nos está acompañando. Así es. Para empezar, mi querida Lurey, cántanos, ¿no? ¿Qué es la lingüística? La lingüística, verás. La lingüística es una especie de ciencia porque está como entre las ciencias y las humanidades, puesto que a pesar de que no podemos como experimentar con las personas, tenemos un método científico que más o menos se adapta a las cuestiones que queremos investigar. ¿Y qué queremos investigar? Queremos investigar el origen, la evolución, el desarrollo y estructuras de las diferentes lenguas. A menudo nos preguntan que si hablamos todos los idiomas del mundo, la respuesta es no. Tampoco somos traductores, solo somos investigadorcillos allí con un montón de curiosidades. Y una maestra nos solía decir, los lingüistas son las personas que hicieron del chisme su vocación. Y creo que tiene mucho de cierto. Al fin, antropólogo. Claro. Ok, entonces, ¿qué es una lingüista? ¿Una lingüista y a qué se dedican? Bueno, hay un montón de campo de estudio o ramas de donde se puedan especializar. Los niveles de análisis principalmente son el fonético fonológico, morfosintáctico, sintáctico, semántico, y a todo esto está permeado de pragmática, ¿no? Casi siempre. Pero bueno, cada quien decide como a qué rama quiere irse y qué quiere trabajar, ¿no? Algunos se van hacia las lenguas indígenas, otros al contacto entre diferentes lenguas y, bueno, todo lo que se relaciona al lenguaje, que hay un montón, ¿no? Igual se puede trabajar como desde las patologías y los problemas del habla. Hay bastante como una discusión bastante amplia respecto a qué hace un lingüista. Y bueno, Okay. en lo personal, yo me fui un poco hacia la lengua de señas. ¿Cómo fue que llegaste a interesarte en ese estudio? Bueno, en principio, resulta que yo estaba dando como unas clasecitas como un club de tareas y regularizaciones y cosas así. Y entonces llega un chico que llega, me saluda y yo así, sí, pasa, siéntate. Y él seguía como insistiendo, ¿no? Entonces yo no sabía realmente qué estaba sucediendo ya hasta que me dijeron, oye, es que este muchacho es sordo. Y entonces, no sé, como que entró un poco en shock porque dije, ¿y luego cómo me comunico con él, no? Entonces ya llegué con él, me senté y lo vi escribiendo, dibujando en realidad, pero asumí que escribía. Entonces le escribí y él empezó a escribir también y me pasa el papelito y no tenía en mi cabeza nada de sentido porque en ese momento no lo sabía, pero la lengua de señas no solamente es distinta en cuanto a que es un lenguaje con las manos, sino que también su gramática es distinta. Por lo tanto, las cosas que él me escribió no tenían sentido en español porque son lenguas diferentes. Entonces, bueno, fue como una especie de reto personal de ahora tienes que enseñarle. Y entonces, pues fue como una especie muy de amistad que se hizo bastante bonita porque a medida que él me enseñaba lengua de señas, yo le iba enseñando un poquito del español, de cómo escribir, de otras cosas. Y bueno, después, a partir de él, fui conociendo como a más sordos y me encantaba, ¿sabes? Porque a pesar de que, pues,
es que es bien padre porque es como ponerte en los pies del otro, ¿no? Como, vaya, estamos acostumbrados a que tú llegas a una fiesta y puedes interactuar con quien sea, preguntando la hora, preguntando si tiene agua, no sé, 20,000 formas. Pero cuando tú eres el diferente, es decir, cuando yo llegaba con sus amigos y todos hablaban en lengua de señas menos yo, hasta me daba miedo. Entonces te das cuenta como que hay una necesidad del lenguaje que es súper importante. Y vaya, cada vez que ellos me decían algo o que me escribían o cosas así, yo veía como un montón de temas de estudio, ¿no? Entonces dije, bien, aquí hay que hacer algo porque en realidad hay poca bibliografía. Ok, entonces estábamos hablando de que tú te encontraste en un choque de alguna manera con otro mundo totalmente diferente. Y a este mundo lo conocemos coloquialmente como una discapacidad auditiva, ¿cierto? Sí, correcto. Ah, sí. Acerca de las formas de decir o de referirte a ellos, a veces es como a muchas personas les conflictúa por esto de lo políticamente correcto. Y ahí, bueno, pues está correcto hablar ahora de cómo llamarlos, ¿no? Ciertamente ellos tienen una discapacidad de tipo auditiva, así que ese es un término correcto, apropiado, o bien sordos. Y bueno, el término que no está bien es sordomudo, puesto que, bueno, ya en el mucho tiempo atrás, incluso me parece que Aristóteles es el que dijo que solamente a través del habla oral es que se podía llegar al conocimiento o a la conciencia, ¿no? Que de otra manera... No, era Sócrates. No, Sócrates decía que si él no pudiera comunicarse de manera oral, lo haría con señas, ¿no? Él fue como de los primeros que dijo alguna cosa así. Bueno, yo tengo entendido que Sócrates fue el que decía que, bueno, Sócrates nunca escribió nada, entonces dijo que la comunicación o el quehacer de la filosofía tenía que ser dialéctica, porque si no, si la escribes o algo, pues el papel no se puede defender o cualquier cosa de esas. Claro. Entonces, a lo mejor y quizá lo desarrolló Platón y después Aristóteles, pero tengo entendido que Sócrates fue el que inicia como con esa idea. Según yo, Aristóteles también dijo algo por ahí medio gandallín acerca de las personas que no se comunican de manera oral. Y es que justamente, si pensamos como en la discapacidad auditiva, tenemos como muchos prejuicios, ¿no? Por ejemplo, recordarán que en Esparta y todo esto, hubo un tiempo en el que ellos hablaban de la pureza, tanto así que si llegaba un niño con ojitos chuecos o con alguna discapacidad, lo mataban, ¿no? Porque creían en una especie de pureza. Entonces, otros pensaban que tener una discapacidad era un castigo de Dios, porque en tu vida pasada hiciste un pecado mortal y cosas de este tipo, entonces castigo. Por otro lado, en Egipto, por ejemplo, a los sordos eran a los que más contrataban para las pirámides y cosas como más secretas, porque asumían que no iban a contar el secreto. Entonces se tenía como estas visiones distintas, ¿no? De cómo ver a las personas sordas. Y luego con el tiempo, pues gana toda esta concepción del cristianismo y de las religiones, todas esas peleas que nos llevan a, bueno, creo que eso sería como hablar de otro tema. Para no desviarme, voy a regresar a los sordos. Donde, bueno, a los sordos incluso se les podía comparar o podía decirse que era peor ser sordo que ser ciego, porque ser sordo implica, más bien ser ciego implica que pierdes cosas. Es decir, si tú no puedes ver, pero estás escuchando todo lo que te rodea y de pronto yo llego con mis chetos, tú escuchas el movimiento de la bolsa y dices, ¿qué traes que quiero, no? Pero si tú eres sordo, a lo mejor me estás viendo comer y quieres pedirme, pero yo no te entiendo. Entonces, no solamente te estás, más bien te privas de las personas, ¿no? Te privas de un mundo social. Y bueno, dado que como humanos somos como seres sociales, estaban en una desventaja bastante fuerte. Y es que nacer sordo no tiene ningún problema mental. Pero el hecho de que los priven de un lenguaje y de tener educación, hacía que eventualmente un niño sordo se volviera un niño con retraso. En ese sentido se decía, ojalá que sea ciego y no sordo, porque pues las desventajas eran bastante más pesadas con respecto a los sordos.
Entonces, bueno, se asumía que ser sordo tenía como una relación con retrasos mentales y cosas de ese tipo, y entonces pues eran relegados, ¿no? Hasta que tiempo después, monjes del monasterio de Oña y inicialmente Pedro Ponce de León empiezan como a educar a los niños sordos con base a... Los monjes solían hacer los votos de silencio y cuando estaban haciendo estos votos y por alguna razón necesitaban comunicarse, lo hacían mediante señas. Entonces, ellos enseñan estas señas a ciertos niños sordos, y digo ciertos niños porque solamente tenían acceso a aquellos niños que eran hijos de nobles y que tenían dinero, ¿no? Entonces, bueno, empiezan como a enseñarle a estos niños y luego se va haciendo como más grande este circulito de enseñanza y se va pasando a escuelas más grandes y a otros personajes que son como pilar en la educación principalmente de los niños sordos. Entonces, bueno, hablemos de sordos, también tenemos que decir esto, ¿no? Hablar de sordos nos va a llevar como a una especie de tipología, que van a ser primero los sordos oyentes, que son aquellos que eran personas oyentes, pero que por alguna razón quedaron sordos. Y esa razón puede ser, un montón, incluso una gripa podría dejarnos sordos, ¿no? Sonarnos muy fuerte la nariz, hay 20.000 causas que nos podrían dejar sordos. Luego tenemos a los sordos semilingües, que son los niños que nacieron en una familia oyente y la familia dijo, ¿y ahora qué hago, no? Te voy a enseñar a hablar, te vas a curar, vas a ver que si le rezamos a Dios te curas, ¿no? Y entonces no alcanzan a aprender una lengua oral porque al no escucharla y no poderla imitar y todo esto, no la dominan, pero al mismo tiempo, como los alejaron de una lengua de señas, tampoco les cuesta trabajo dominar la lengua de señas, entonces no tienen como ni una ni otra, o entienden ambas. Y los sordos señantes, que son sordos hijos sordos o sordos que desde inicios de su vida los papás fueron responsables, les enseñaron lengua de señas y otras habilidades, de modo que dominan la lengua de señas o la usan como primer vehículo, ¿no? De comunicación. ¿Me puedes repetir el nombre de ese? Los sordos señantes. Ah, ok. Señantes. Porque usan la lengua de señas. Ah, ok. Entonces, todos estos van a englobar al mismo tiempo a dos tipos. Digamos que unos sordos con mayúscula, que son aquellos que se identifican a sí mismos como sordos, miembros de una comunidad, y los sordos con minúscula, que solo son los que tienen discapacidad auditiva. No se sienten identificados, no hablan lengua de señas, pero tienen esta discapacidad. Ok, acabas de decir una palabra importante, comunidad. Entonces, a ver, si estoy aquí entendiendo, ¿por qué se considera la población con alguna discapacidad, en este caso auditiva, como una comunidad? Bueno, no todas las discapacidades son comunidades o son como grupos llamados culturales o así, pero en el caso de los sordos sí. ¿Por qué? Porque recordemos, ¿qué entendemos por cultura? Se los preguntaría a ustedes para hacer más dinámico todo. A ver, Monse, la etnóloga. Híjole. Cultura. Pues mira, igual, definiciones hay muchas, prácticamente cada antropólogo ha hecho su definición y se han peleado por a ver quién tiene la razón y cuál es la verdad absoluta de eso. Pero pues, yéndonos a la tradicional y a la que nunca falla, es la que acuña Taylor. Y dice que cultura son las formas de ver, entender el mundo, que son las formas de aprendizaje, y que abarca temas que van desde el territorio, compartir un territorio en común, hablan un lenguaje común, tienen prácticas y costumbres, tienen también una carga histórica colectiva en común, y también tienen una forma de ver, percibir y entender al mundo de cierta manera, ¿no? Hay un entendimiento en estos rubros que se comparten y que se
se conciben de la misma manera. Uh-huh. Prácticamente englobaría todas las formas, ¿no? Desde cómo comemos, cómo dormimos, cómo nos comunicamos con el otro, también en qué situaciones lo hacemos, también abarca el tema de la religión, qué ritos hacemos o qué prácticas las hacemos, unas por costumbre, otras por respeto, otras por conmemoración. Prácticamente la cultura abarca todas las formas de ver y hacer lo que hacemos. Entonces, si nos preguntamos, oye, incluso en la educación o en la política o en cualquier prácticamente ámbito, estamos viendo reflejos de la cultura, pues la respuesta sería sí. Entonces, por ahí va el asunto. Sí, completamente. Al principio a mí también me daba un poquito de trabajo pensar en esto, porque igual que tú, yo decía, bueno, es que la comunidad tendría que estar en un lugar, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de los mijes, de inmediato pensamos en Oaxaca. Si hablamos de, no sé, diferentes grupos de lenguas indígenas, por poner un ejemplo, vamos como que en nuestra cabeza directamente pensamos en un estado, en las artesanías o en la indumentaria. Entonces los sordos no están en un solo lugar, tampoco se visten de una forma ni hacen nada así como artesanal, ¿no? Entonces no son una comunidad o no son una comunidad cultural en sí, ¿no? Pero justamente pensamos como en justamente la segunda parte que nos comentabas, donde prácticamente cultura es todo, y esto es a partir de una cosmovisión similar o igual, que tiene que ver con una historia en común, con una lengua en común, con unas prácticas sociales en común. En ese sentido, ellos pueden considerarse un grupo, puesto que su historia, a pesar de que, vaya, no tengan la misma historia, tienen mucho en común. Por ejemplo, en México, antes de que existiera la Escuela Nacional de Sordomudos, ellos no se conocían, o sea, ellos tenían a sus papás, o sus papás tenían un negocio familiar, ellos lo aprendían y era como lo máximo que aspiraban. No tenían acceso a la educación, no convivían con nadie más, no existía una lengua, así que pues nada más con señas caseras entendían como las necesidades básicas, comer, dormir, dependiendo lo que hicieran en cuanto a su trabajo, y eso era todo. Y ya con la creación de la Escuela Nacional, que funcionaba como internado, porque se asumía que mientras más convivencia tuvieran, ellos iban a desarrollar más sus habilidades cognitivas. Entonces ellos empiezan como a convivir con otros niños, se dan cuenta que tienen cosas afines con otros, ¿no? Ya sea el deporte, la religión, actividades como la cocina, etcétera. Empiezan como a hacer grupitos con intereses afines, empiezan a estudiar, tienen acceso a una lengua que los identifica, y entonces ellos, aunque no vinieran como la misma historia, ya se sentían identificados con otro, y ya hacían sus grupos. Incluso en el 80, por un concilio en Milán, se prohíben las señas, pero ellos seguían sintiendo esa identidad, estas señas ellos las seguían sintiendo como suyas, así que en la escuela, bueno, ni modo, no las podían usar, pero afuera las seguían usando y se seguían comunicando, seguían aprendiendo del mundo a través de lo que iban aprendiendo. Entonces empiezan a funcionar más bien como una especie de colectivo que se preocupa unos por otros. De hecho, entre ellos son muy amigos. Las amistades que se hacen ahí son como entrañables, ¿no? Son como conozco desde que eras chiquitito y siempre hemos sido amigos, y son como amistades muy fuertes. Entonces, pues tenemos esta parte o este antecedente histórico en común, prácticas que igual es como muy interesante, y ahí como les cuento cosas totalmente personales, yo empecé a ir a la iglesia de San Hipólito, que además ha sido como un centro donde ellos desde hace muchos años se reúnen, y empecé a notar cosas como extrañas. Por ejemplo, cuando rezamos el Padre Nuestro, las personas oyentes solemos tomarnos de las manos, ¿no? Los sordos necesitan las manos para rezar, pero eso no significa que no se puedan unir. Entonces sus piecitos los juntan, las puntas, o sea, abren los piecitos y chocan la punta con el de al lado. Okay. Eso es algo bien bonito que ellos hacen. ¿Qué otra cosa? También a la hora de brindar, nosotros chocamos las copas, ¿no? Para escuchar el clic. Pero ellos, al no tener un clic, chocan como con los puñitos para que en vez de tocar el vidrio, exacto, sienten contacto con la otra persona.
obviamente, si estamos, por ejemplo, en unos 15 años y está ahí el centro de mesa gigantesco, no es que se lo quieran agandallar, ¿no? Pero se lo hacen a un lado o lo jalan para ver a las personas, porque esta es una lengua visogestual, es decir, necesitan ver todo lo que va a enseñar y los gestos van a tener un papel muy importante. Entonces, si tú tienes ahí tu centro de mesa, va a ser como incómodo estar viendo lo que te están diciendo, lo que estás comunicando. Entonces, pues, fuera todo tipo de adornos, ¿no? Las personas sordas igual, a veces tienen animales de compañía que son de servicio, a eso se les llaman los perros señal, que son como el perro guía es el del ciego y el perro señal es el del sordo, que sirve básicamente para darle todos los estímulos auditivos a la persona. Por ejemplo, cuando alguien llega a la casa, el perro ladra. Entonces el perro está ladrando, alguien vino. O también usan las alarmas con luz, ¿no? Entonces, todas estas prácticas son en común a ellos y ellos los entienden perfectamente y está como asociado a un patrón que ellos tienen y que tú cuando eres ajeno a ello, por ejemplo, la primera vez que yo entré a la iglesia y me chocaba, me hacía así como que a qué hora juntas tus pies y yo no sabía qué estaba pasando, es como ese cambio de estar en un punto donde ya para conocerte necesitas reconocer al otro y decir, ¿no? Ah, claro, es que nosotros juntamos esto, entonces es una equivalencia y armar todos estos bloques, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, la comunidad sorda va a ser un grupo de personas que son afines, que son un colectivo, que tienen una afinidad en tanto historia, en tanto prácticas, y por eso pueden llamarse una cultura o una comunidad sorda. ¿Y cómo nace esa comunidad? O otra pregunta que me surgió, ¿cómo nace la escuela? Ah, bueno, pues como les comentaba, primero empieza en el monasterio de Oña, donde les empiezan a enseñar como estas señas a partir de los votos de silencio. Después, todo esto pasó en el continente europeo en general, entre España y Francia. De hecho, las lenguas de señas tienen como muchas palabras que son de hecho de allá, ¿no? Otro personaje importante es Delepé, que hizo la primera escuela de sordos en París, me parece. Él se ponía como a ver a todos sus alumnos sordos y a ver cómo usaban una seña, ¿no? Entonces él decía, usan esta seña cada vez que van a ponerse a trabajar o a hacer algo. Entonces esta es la seña trabajo. Pero aquí está algo bien interesante, y es que él estudiaba las señas en el contexto. Es decir, actualmente cuando vas a un curso te dan un montón de vocabulario, ¿no? Vamos a hablar del vocabulario de casa, esto es sala, esto es esto, como si fuera hacerse una especie de calco, ¿no? De cambiar una palabra por la otra y ya lo estás hablando. Pero en realidad lo que se hacía era como un trabajo mucho más antropológico, donde se veía cómo se usaba esta seña y en qué contextos podía usarse. Porque las señas, si lo pensamos así como una forma de entender el mundo, podemos ver que no es solamente una palabra, sino todo un campo semántico en una sola seña. Entonces, bueno, él empieza a tomar registro y entonces empieza también como a experimentar, ¿no? Y decía, oye, les hacía alguna seña usando esta seña, y si los estudiantes se quedaban así como de, ¿qué estás diciendo? Él decía, ok, así no se usa, y entonces lo registraban. y entonces él fue haciendo así como todo su vocabulario, todo su contexto, y lo fue como avisando a los demás. Se fueron como creando, bueno, otros maestros sordos empezaban a enseñarle a alumnos sordos, ¿no? Y entonces, bueno, las escuelas van como creciendo y a medida que sus resultados son eficaces, empiezan a expandirse. En Estados Unidos está Gallaudet, que también, bueno, él cuenta que conoce a una niña que era como relegada por ser sorda, y entonces él se acerca a ella y con un papelito le empieza como a explicar el término sombrero, ¿no? Y se pone ahí a buscar 20,000 formas para ver si llegaban a lo mismo, hasta que la niña lo entendió y se puso muy feliz y todo esto, y él dijo, qué bello, yo quiero enseñarles a los sordos. Entonces viaja a Europa, se pone a investigar cómo funcionan estas escuelas, luego regresa y les enseña ya como con más fundamento a sordos en Norteamérica,
Por otro lado, igual en Francia, Eduardo Huet es otra persona como destacada de ahí, al que después mandan primero a Río de Janeiro y después de ahí lo mandan a México, me parece que es en el 67. Entonces, bueno, él llega y fundan la Escuela Nacional de Sordomudos, que funcionaba pues como niveles básicos y después les enseñaban algún oficio, ya sea cultura de belleza, carpintería, etcétera. Y ahí se dieron cuenta de que los sordos, por tener como más desarrollada esta parte visual, eran muy buenos para todo lo de dibujo y esas cosas. De hecho, actualmente muchos de los planos de la Ciudad de México, del agua, de electricidad y demás, esos planos fueron hechos por alumnos sordos de la antigua ENS. Entonces, pues es como muy interesante todo el trabajo que ellos hacían. Y bueno, esta era como la escuela, te digo, y empezaron aprendiendo señas, ¿no? Fue hasta que pues les cancelaron las señas en el concilio de Milán, donde fue como muy curioso, porque ese concilio lo hicieron puras personas oyentes. Y entonces, pues ellos decían, es que la lengua oral nos permite acceder a la mente, eleva el pensamiento, en tanto que la lengua de señas más bien eleva las pasiones, porque es muy gestual, entonces es muy fácil que un mensaje se deje influenciar por la emoción de quien lo está hablando y no de la razón. Entonces no conviene que se siga enseñando en señas. Además, tenemos aquí a niños que son sordos y pueden hablar, así que cualquiera podría. El asunto es que a los niños que ahí llevaban eran niños poslocutivos, es decir, eran niños que primero habían hablado y después perdieron la audición. Por lo tanto, o sea, si ahorita quedamos sordos, podremos hablar normal y nadie sospecharía que somos sordos, ¿no? Entonces, por eso, bueno, era como muy mal fundamentado, pero aún así fue aprobado y entonces cancelaron las señas. El otro día les platicaba que esta seña es la de castigo y tiene que ver con que les pegaban si usaban las manitas, ¿no? Entonces fue como la época oscura para los sordos, porque pues de nuevo era un retroceso a todo lo que ya habían avanzado. Entonces, pues bueno, está esto, pero tenían las opciones de ir a sus grupos y los que iban como a la iglesia, por ejemplo la de San Hipólito, podían, ahí estaba este sacerdote llamado Camilo de Torrente. Camilo de Torrente, que les habla de dar misa, de enseñarlos a confesar, incluso les enseñaba un poco de griego, latín y algunos temas ahí escolares a partir de señas, porque esto pues no tenía nada que ver con la ENS. Entonces, bueno, él les enseñaba esta parte. Después, Rosendo Olleta continúa esa labor de enseñarle a los niños sordos y después fundan el Instituto Rosendo Olleta, que igual es de enseñanza de, como una especie de escuela por parte de la iglesia, donde sí podían usar señas. Y pues así se va la vida entre lo prohibido, lo que no, una cosa así bien complicada, hasta que, no recuerdo en qué año, eso se los digo, pero aceptan la llamada filosofía total de la educación, que es todo entra, como sea. Entonces aceptan señas, gestos, escritura, oralización, todo. El punto es que se les pueda educar. Y entonces esto resulta bastante bien, porque entonces todos los sordos, independientemente de que ya habían aprendido señas o estaban en ceros o eran semilingües, ya podían como acceder a este mundo de la educación. Entonces, bueno, hasta el 2005 se aprueba ya como lengua oficial y entonces sus oportunidades empiezan a crecer, ¿no? Y a partir de tenerlos ya como considerados en la ley, es que se pueden ampliar muchos panoramas para ellos. Como por ejemplo, recordarán que en los noticieros o en las mañaneras, el cuadrito del intérprete era súper chiquito. Y no sé si ya lo vieron, pero ya está un poco más grande. Entonces, todos estos logros son gracias a que ya son parte de la ley, ya son visibles, su idioma ya es considerado oficial y todo eso. Ya hubo un reconocimiento jurídico, ¿no? Entonces, y aparte también histórico, por lo que nos estás diciendo, también un reconocimiento institucional por las
por las escuelas, o sea, fue como algo integral, ¿no? De un reconocimiento de, ok, tenemos esta población, tenemos que se reconoce como tal, vamos a darle los elementos. Y hasta 2005, wow, o sea, fue como, nos tardamos un poquito, al menos en México. Oh, sí. Sí, y es que justo esto, ¿no? O sea, como que creo que algunas veces lo pensamos como muy fuera de nosotros, ¿no? Muy, pues yo no conozco a ningún sordo, entonces pues no me afecta porque pues, no sé cómo le hacen sus Lo papás. vemos como algo ajeno, ¿no? Exacto. Pero realmente, bueno, o sea, si vemos las estadísticas del INEGI, la población es bastante grande, ¿no? Eh, y bueno, también está como esta cuestión de qué vamos a hacer o qué pasa si tienes un hijo sordo, ¿no? Muchas veces las familias suelen pensar como en culpa más que en la parte cultural, sino que hice mal, no tomé el ácido, porque es que tu bisabuela o qué pasó aquí, ¿no? Justo eso te iba a Llevo preguntar, un estrés. ¿cuáles son los prejuicios que existen hacia las personas con discapacidad auditiva? Uy, un montón. Justo como lo comentábamos al principio, está en esta parte de es que Dios te está castigando a ti o a tus padres porque mira, ahora no te podrás comunicar con tu hijo, es un castigo. Eh, los sordos están, si es sordo, es retrasado, también falso, pero hay quienes lo llegan a pensar. Y también está el sordomudo, ¿no? Que, bueno, su problema es auditivo, no tiene nada que ver con las cuerdas vocales ni nada. De hecho, los sordos pueden hablar. Prefieren no hacerlo porque justamente como no tienen el referente auditivo para saber si lo que están diciendo está bien o está mal, ellos hablan y la gente oyente se burla, ¿no? Porque lo que dicen está chistoso, está raro, no es como se dice, se burlan de ellos y obviamente ellos pues no dicen así como de, ah, sí, genial, lo seguiré diciendo, sino que ya más bien se hacen chiquitos así como que no, pues mejor ya no hablo para nada, ¿no? También está bueno, si no te escucha, grítale, pero si no te escucha, aunque grites, ¿no? Entonces, pues están todos estos prejuicios. Entonces, si es sordo, no necesariamente es mudo. Es sordo, pero no retrasado. Es sordo ni aunque grites. Y no todos los sordos hablan lengua de señas. No están castigados por Dios. De hecho, incluso los judíos creo que tienen en el Torah así explícitamente, no discriminarás o no maltratarás al sordo, o una cosa así, una cláusula por ahí que es así súper clara con los sordos más bien, de apoyo, ¿no? Sí. Dentro también se dice que la lengua de señas es universal y eso también es falso. Cada lugar tiene una lengua de señas distinta. Es diferente la lengua de señas de Estados Unidos que la de México. Incluso en México hay un poquito de variaciones, pero no son tan radicales. Es como, pues nosotros aquí, ¿no? Seguramente Jerry nos podrá decir algunas palabras que usan en Chihuahua. Y que Monse y yo diremos, ¿qué es eso? Ah, caray, pues. A ver, digan ustedes alguna y luego yo digo a ver si la decimos acá. No pues, por ejemplo, bueno, iba a poner como un ejemplo muy coloquial, pero es como más esta forma, informal. Pues, ¿de cómo te vas a ir? ¿No? Pues a patín. Y pues uno pensaría pues en patines, ¿no? Pero nosotros sabemos que nos vamos a ir caminando. No sé, ajá. Podría pensar en mí. Sí. Pero no sé, no se me ocurre otro ejemplo. Ni a mí, pues. O en alguna comida en específico que tengan de allá de Chihuahua y por acá, ¿no? No se me ocurre nada. No importa, bueno, el punto es que, pero sí sabemos que existe esto, ¿no? Que sí existe variación entre algunos lugares. Entonces, en las lenguas de señas de México puede suceder también lo mismo, ¿no? De que digan, ¿qué estás haciendo? Eso yo lo entiendo como tal cosa. No, es que aquí significa tal. Ah, ok, y ya. Una vez aclarado, pueden seguir la comunicación completamente normal. Pero no pueden hablar igual con alguien de Argentina, de Colombia, de Estados Unidos o así, porque ahí sí va a haber una variación bastante más grande. Eso sí me queda más claro todavía. Sí, así como hace no mucho tiempo, uno de los programas de la SEP, me parece,
había hecho una especie de escuela en casa, se llamaba, me parece, donde les enseñaba a los niños sordos y oyentes cosas de escuela, ¿no? Pero resulta que el intérprete que pusieron era de Argentina. Entonces, pues cuando los sordos de aquí dijeron, oye, es que no estamos entendiendo nada porque tu intérprete no es nacional, la respuesta que les dieron fue, pero es Argentina, se parecen mucho. Entonces es como, o sea, la queja fue bastante fuerte porque era como de, bueno, pues el español se parece al italiano, ¿por qué no les dan clases en italiano? Y creo que tienen toda la razón, ¿no? Entonces, Claro. como muchos prejuicios ahí que hay que aclarar para poder continuar con la educación de los niños. Y en México, bueno, por decirlo, al menos en la Ciudad de México, ¿en qué instituciones uno se podría acercar para poder, no sé, voy a poner un ejemplo muy, muy hipotético, ¿no? ¿Qué tal si yo voy a tener un hijo y mi hijo es sordo y yo quisiera que aprendiera la lengua de señas? ¿Dónde podría acercarme? ¿O a qué instituciones? Bueno, en realidad creo que los sordos en ese sentido son como muy accesibles. Cuando tú tienes un hijo o un familiar sordo, te vuelves parte de la comunidad, aunque tú no seas sordo. Si eres intérprete, si tienes un hijo o un familiar, te vuelves parte de la comunidad y ellos suelen, como les comentaba, apoyarse mucho, ¿no? Entonces ellos pueden como compartir experiencias y decir como bien a bien dónde es mejor. Desde mi vista, o sea, de oyente que no tiene como mucha relación con esta parte de qué haces con un bebé, sé que ya un poquito más grandecitos pueden acceder a los CAM, que son el Centro de Atención Múltiple. Ahí igual les enseñan como toda esta parte educativa y después de cierto tiempo, igual un oficio y cosas así. Su educación es en lengua de señas. El IPIAP, que es otra de las instituciones de atención a los, no me acuerdo qué, del lenguaje, que es muy parecido a este. Las dos son escuelas privadas, pero tienen muchas oportunidades de becas porque hay fundaciones que las respaldan o que las bonifican ahí, ¿no? Y bueno, también depende como de la habilidad del niño, porque hay escuelas especiales, o sea, de educación especial, pero ahí pues hay que ver cómo se siente el niño, ¿no? Porque, por ejemplo, una de mis mejores amigas es sorda y ella estuvo algún tiempo en una escuela de educación especial, pero ella es muy, muy, muy inteligente. Entonces, en estas escuelas los atienden a todos por igual. Y ella, en su salón, había niños con retraso, con síndrome, con autismo, con un montón de enfermedades diferentes, con diferentes grados como de inteligencias. Y entonces ella se aburría mucho y no le gustaba y decía, es que estamos viendo otra vez el alfabeto y eso yo ya me lo sé, o sea, ya quiero avanzar, pero estamos viendo otra vez lo mismo, no estoy aprendiendo nada, ¿no? Entonces a ella estas escuelas no le servían para nada, pero las escuelas regulares, a pesar de que sí los aceptan por esta onda de no discriminación, tampoco le estaban funcionando porque ahí se iban rapidísimo, no tenían intérpretes y los intérpretes suelen cobrar mucho. Entonces ella no tenía para pagar su propio intérprete que la llevara al ritmo, ¿no? Entonces, pues, no escuchaba la mitad de la clase, no entendía, se le hacía como muy complicado y ella estuvo como un tiempo así como, no, ¿qué hago? Porque no me siento de ni aquí ni de allá, no tengo la beca. Entonces ella pasó por una crisis medio locoya, hasta que ya encontró como una escuela donde había como intérprete y ya pudo avanzar normal, ¿no? Pero sí es una cuestión un poco difícil y por eso pienso que hay que darle como difusión a estos temas, sí, porque pues hay muchas personas que están en esta condición. Claro, y en nuestro caso, por ejemplo, bueno, hablo por mí, en mi experiencia, yo nunca he tenido como esta experiencia a la que tú te enfrentaste, pero ¿qué elementos o qué herramientas podríamos utilizar para comunicarnos con ellos y no hacer justo el típico, como nos comentabas, gritarle o escribirle? ¿Qué podemos utilizar o qué herramientas podemos utilizar para ello? Pues bueno, en principio yo creo que está bien tomar como cursos de lengua de señas, porque además son muy buenos, ayudan como a la memoria, la coordinación, tienen como muchas ventajas, ¿no?
algo bien importante ahí sería como entrar a un curso de lengua de señas con maestros sordos, porque cuando vas con intérpretes suelen decirte cosas equivocadas, como que el español, o sea, que la estructura es la misma del español, que con que tú hables en español, pero en vez de usar voz, uses seña, una palabra a palabra, está bien. Y no es cierto, porque no te van a entender. O también la forma en que llaman a las cosas, o el decirte, vaya, 20,000 cosas que podríamos como criticar de toda esta parte, porque la comunidad sorda dice todo con los sordos, pero nada sin ellos. Es decir, ellos están de acuerdo con que las personas aprendan lengua de señas, pero que la aprendan bien, que la aprendan con personas sordas, con maestros capacitados, principalmente sordos, porque esa es su fuente de trabajo. Entonces, pues yo recomendaría mucho tomar cursos con profesores sordos, o por lo menos que tengan sordos incluidos en el equipo, ¿no? ¿Cómo ayudarlos? Pues justo es que habría como que ver como bueno, más bien las capacidades del sordo, ¿no? Sí. Como les platicaba, al primer sordo que yo conocí no hablaba nada de español y eso de escribirle era imposible. Pero otra de las chicas que conocí es muy, muy competente en español, de hecho habla bastante bien. Entonces con ella yo hablo en español, o sea, nos escribimos por WhatsApp en español y no tengo ningún problema. Entonces, pues igual, o sea, si la conocieras a ella, tú le hablas en español y está perfecto. ¿Qué pasa con nosotros sordos? Bueno, a la mayoría les puedes hablar en español, o sea, normal, pero sin gritar ni exagerarlo la boca, ¿no? Con que tú hables normal y haciendo como buena gesticulación de tu boca, muchos de ellos saben leer labios, no todos, pero muchos sí. Entonces, con que tú hables normal, ellos pueden como entender. Si tú les hablas gritado o mueves mucho la boca o así, entonces ellos dicen como, ¿qué está haciendo? ¿Qué? Y se pierden, ¿no? Entonces es como hablar normal y ver si entiende, ¿no? Si ves que no, significa pues que no sabe leer los labios y entonces pues señalar o hacer mímica. ¿Cómo es esta cuestión de la gramática? Ahorita nos comentabas que no es la traducción así como de palabra por palabra. Me creo que la otra vez nos comentabas que incluso tenían que cambiar algunas cosas en lo de vale la pena, ¿no? Que no puede, que Ajá. en vez de pena decían tristeza. ¿Cómo utilizan eso? Sí, justo, con la parte de la gramática, el español, por ejemplo, es una lengua que tiene el verbo en medio, ¿no? O sea, nosotros decimos, María baila con Juan. En la lengua de señas, el verbo va hasta el final. Entonces dirías, María, Juan, bailar. Y, ¿qué pasa con las traducciones? Bueno, en realidad hay dos tipos de traducción. La primera es la interpretación como instantánea, que es al momento, donde pueden irse muchas cosas justamente por la rapidez, ¿no? Si de repente estás interpretando a alguien que habla rapidísimo, seguramente se te van a ir muchas cosas, porque es como un trabajo bien complicado de la mente el cambiar todo el orden gramatical para expresarlo, ¿no? Sí. Y por otro lado están las interpretaciones que tienen como más margen de tiempo, donde yo te digo, escribí esta historia, te la mando, tú interprétala y me mandas el video. Ahí tú tienes más chance como de repensar cuál es el sentido de la oración o de lo que tú estás escribiendo, de lo que tú estás leyendo, para saber qué es lo que quiere decir, ¿no? Por ejemplo, cuando interpretamos canciones, si pensamos, por ejemplo, en una súper conocida esta de como quisiera poder vivir sin agua, ¿sí, no? Sin aire. Sin aire, sí, sí. Sin aire, cosas así. Imagínense interpretar una cosa así, ¿no? Eso vaya, decirlo así como de yo quiero vivir sin aire, la persona se quedaría así como de, ¿por qué no? O sea, sería rarísimo. Entonces, más bien tendrías que buscar la manera de que entienda. Esa canción, hay una parte que dice algo así como de, como el pez. Ay, es que ni siquiera me acuerdo bien de toda esa, pero es que esa es una de las canciones más interesantes porque está llena de metáforas. Pero si nos vamos a unas más simples para no conflictarme ahorita ¿Antología? con mi memoria. Antología. No, creo que no es tan complicada, pero No. Expresiones más simples como valer la pena, que es la que hablábamos el otro día. Sí. En realidad,
si ponemos en calcos, tenemos una palabra o una seña para valor, y pena no es ¿qué significa pena? Pues es una tristeza, ¿no? Pero cuando yo digo vale la pena estudiar, no estoy diciendo que estudiar sea una tristeza. Entonces, ahí, ¿qué es lo que quiero decir? Pues que es importante estudiar. Entonces, justamente, ya no diría valer la pena, sino que ya diría como es importante estudiar. Okay. Entonces, justamente, o sea, es como pensar en qué es lo que quieres decir para después decirlo, ¿no? Otra expresión podría ser esta de... Y es que sucede en todas las lenguas, como por ejemplo en el inglés está la expresión raining dogs, que es llover perros, pero en español no se traduce así. En español ya la debemos entender como que tiene muchos problemas, y esa sería la traducción que nos harían, porque si nos dicen, es que allá afuera de mi casa estaban lloviendo perros, sería como de, wow, bien épico, que este año ya no me sorprendería nada, pero Sí, no. no es lo usual. Entonces, pues justo, ¿no? Esta es una de las cosas bastante interesantes y padres que he encontrado en la lengua de señas, que es como ponerte a comunicar con lo que quieres decir, ¿no? Más allá del cantimpleo, más allá del dar 20,000 vueltas a un asunto, ser como directo. Sí. Evitar todo tipo de... Oye, sí. Oye, y vemos que pues detrás de la lengua de señas hay todo un mundo, una carga histórica, una historia particular también, ¿no? A partir de estas diferentes personas que han encontrado algo en común y han encontrado la forma de comunicarse. Entonces nos platicabas que la lengua es gestual, ¿no? Que tiene mucho que ver con esto. Entonces me surgió la duda si había algún elemento material en papel escrito, si ellos lo utilizan, me surgió esa duda. ¿El lenguaje de señas? O sea, que si ellos escriben. ¿O no? Sí, o sea, ellos sí escriben, pero escriben justamente como si lo señaran. Es decir, incluso yo me daba cuenta de que cuando le escribía al primer chico que conocí, él veía el papel y lo empezaba a señar. Y entonces, si así le hacía sentido, me respondía, pero me respondía como con señas, ¿no? Entonces, como ahí yo todavía no sabía, lo leía y pues esto no tiene sentido, ¿no? Pero ahora que pues ya sé un poquito más, ya cuando él me escribe, ya no, o sea, en vez de leer como el mensaje así, de clavarme con lo que dice, lo empiezo a imaginar en señas y entonces ya tiene un contexto diferente. Y le contesto igual, o sea, las palabras que se escriben son tal y como como las asignarías, ¿no? Entonces, por ejemplo, no existen como flexiones o así donde tú digas caminando, corriendo, eso. Todo va en infinitivo, pones tu oración, todo sin flexiones, ni derivaciones, ni ninguna cosa que haga el español. Y ellos lo entienden, ¿no? ¿Qué textos podemos leer o documentales, o cómo podemos adentrarnos un poco más a conocer de estos temas para no estar pues sí, que no tengamos los prejuicios que tenemos siempre, o cómo nos podemos comunicar y todo eso? Bueno, el texto que yo recomendaría es Veo una voz, de Oliver Sacks. Está disponible en PDF para esta cuarentena. Ya para personas que están un poco más adentradas en la lengua de señas, está la tesis doctoral de Miroslava Cruz, que es toda la parte lingüística. También están los estudios de Cristian Julien, que él estudia la comunidad sorda de México y de Morelia. Está Leguen, que es estudia la lengua de señas maya, porque además la comunidad maya, o sea, como lengua indígena, creó su propia lengua de señas. También él la tiene documentada. Y pues sí, hay como varias cosillas ahí interesantes si lo buscamos en Google. Y pues, qué mejor manera de comunicarse con ellos o aprender que la convivencia, ¿no? O sea, sé que al principio es como muy complicado, pero vale la pena porque
pues vaya, es todo un mundo completamente distinto y te vuelves más empático, te vuelves más, pues justamente empiezas a ver como todas las deficiencias que hay en todo el mundo y puedes como colaborar o ayudar a otras personas y eso es como muy gratificante, es muy bonito cuando una persona te busca para que le ayudes a aclarar una palabra, el sentido, significados, y cuando a cambio te enseña otras cosas, o cuando dices que nunca me habían ayudado y de repente llegaste tú y ahora siento bonito, ¿no? Es como cosas muy, muy gratificantes convivir con ellos. Sí, claro. Mm. Algo te iba a preguntar, pero se me olvidó. ¿Una duda Y que pues tengas tú, nada, Monse? ¿hay alguna otra? No, nada, no sé si Lure quiere agregar algún comentario, porque bueno, me parece muy importante esta parte de la difusión de la información y pues el saber qué hacer y qué no hacer. Creo que ya hemos tocado esos puntos, o sea, que no se trate como algo extraño ni algo ajeno, es algo que creo que está en la cotidianidad y cuando nos topamos con ello, es como, oh, entonces tratar de normalizarlo en ese sentido, ¿no? Y que sea algo común, el no rechazar o el no tener este estigma hacia la persona. Creo que es muy importante y la reflexión que me llevo el día de hoy. Pero Lure, no sé si tú tengas algún otro comentario. Pues la invitación a todo su público a que aprendan la lengua de señas, porque tiene muchas ventajas, ¿no? Incluso si vamos a una fiesta, un sonidero con todo el ruido, hacia todo lo que da, en vez de quebrarnos la garganta, podríamos hablar en señas, ¿no? Igual cuando se nos cierra la puerta del metro Monse y que ya no podemos seguir hablando, pero podríamos seguir hablando en señas. Entonces, tiene un montón de ventajas para todo. Nos beneficia mucho a la mente, la coordinación, la memoria. Es un ejercicio bastante bonito que además ayuda a otros. Entonces, pues este hecho de abrir puertas siempre va a ser como bastante productivo, sea quien sea, ¿no? Entonces, pues eso y buscar buenos maestros, buenos cursos. La Academia de Lengua de Señas de Xochimilco o la de Tlalpan en Ciudad de México ofrecen cursos gratis con profesores sordos, y apps, que es otro programa de aprendizaje de lengua de señas. Es bastante bueno, tiene intérpretes, tiene sordos y te enseñan desde toda la parte de comunidad, historia, cultura y después aterrizan en las señas y en cómo se usan, ¿no? No vayan a grupos o a cursos donde les digan que el español y la lengua de señas es igual o que ellos tienen que aprender a usar el español, porque eso depende de cada quien, ¿no? Tú vas por ti, tú quieres aprender una lengua bien, cómo la usa la comunidad, y para eso, pues, ¿quién mejor que la comunidad misma? Sí, claro. Y pues abrir la mente, pensar que los sordos pueden hacerlo todo, ¿no? Incluso Beethoven era sordo y es músico. También tenemos por ahí algunos pintores que son Antonio el sordo de Viviani, que es un pintor bastante bueno. Entonces, pues vaya, ellos pueden hacerlo todo. Y bueno, pues a nosotros nada más nos corresponde como darles un empujoncito, ¿no? Así es. Muchas gracias, Lurey, por aceptar la invitación y hablarnos un poco de todo lo que estás estudiando y a lo que te estás dedicando, que yo sé que pues, es una probadita de todo lo que estás haciendo, ¿verdad? Ya tendremos más espacio para hablar más de tu trabajo. ¿Por dónde te podemos seguir? ¿En qué redes sociales? Bueno, pues en Facebook soy Lurey Itayesitl Martínez y en Instagram Blu-ray Morph con guión bajo. Blu-ray Morph, excelente. Blu-ray-Morph. ¿Y a ti, Montse, dónde te podemos encontrar? En Twitter, Instagram y Facebook como Montse Rojano y el podcast en todos lados, en todas las plataformas como Diálogo Sapienza. ¿Y a ti, Jerry? A mí en Instagram como Jerry-Sierra11, ya me lo aprendí. Facebook Jerry Negro Sierra y YouTube Jerry Sierra, que aquí lo tengo apuntado. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Eso fue todo, nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Chao. Chao.